A veces queremos algo íntegro, pero no de manera íntegra. Las intenciones son buenas, pero no las formas. Realizamos actos correctos con actitudes incorrectas. Queremos algo que no es malo, pero para adquirirlo hacemos algo malo. Quiero ganar el examen, pero quiero sacar un chivo, ¿verdad? Quiero ganar más, pero trabajo menos. Quiero que más puedan conocer de la palabra de Dios, pero no le hablo a ninguno. Bueno, esta enseñanza siempre es de la misma serie de pasos en una nueva realidad que llevamos aproximadamente unos 3 meses enseñando sobre esta serie de pasos en una nueva realidad. Y ustedes dirán, ay, ¿y por qué tanto sobre pasos en una nueva realidad? Porque yo creo que muchas veces no logramos dimensionar la realidad espiritual en la que vivimos, ¿verdad? El apóstol Pedro le dice... él era el apóstol hacia los judíos y les dice que les iba a recordar una vez más, le dice en una de sus cartas a los judíos, lo que seguramente ellos ya sabían, pero que le era necesario recordárselos para que ellos no olvidaran que estaban establecidos sobre la verdad presente de Dios. Y de ahí surge esta serie de pasos en una nueva realidad, porque la palabra verdad viene del griego aletheia, que traducido al español significa realidad. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pedro les estaba diciendo, me es necesario volverles a decir estas cosas. De pronto no porque no las sepan, sino para que no se te olvide que tú estás establecida en una realidad presente en Dios. Y parte de esa realidad presente en Dios es de que Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Ha derramado de su Espíritu Santo, y con el derramamiento del Espíritu Santo luego de su muerte y ascensión, Él establece entonces nuevas criaturas de Dios. Entonces nosotros, como una nueva creación de Dios, dice la Escritura que somos una nueva criatura y todas las cosas son viejas pasaron, es necesario que ahora comprendamos cuál es la realidad de esa nueva criatura. Porque si vivimos como nuevas criaturas ignorando lo que la realidad de esas nuevas criaturas tienen por vida, probablemente viviremos desconociendo lo capacitados que estamos en Dios para vencer. ¿Por qué? Porque Dios ha vencido. Confíen en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y creo yo que como una nueva criatura de Dios hemos estado viendo que el plan y el diseño de Dios no contempla restaurar lo que no sirve, sino por el contrario, a la medida en la que crecemos en esta nueva realidad, destruir, dice la Escritura, el viejo hombre, ¿verdad? Entonces esto es una noticia gloriosa para nosotros. Es una noticia que nos liberta, que nos edifica, que nos transforma, wow, es abrir los ojos a una oportunidad única que tenemos en Dios. Entonces, precisamente sobre eso hemos estado edificando y hoy no es la excepción, pero hoy quizá voy a procurar de hacerlo un poco más práctico de pronto. Aunque a través de las enseñanzas que hemos recibido, yo soy alguien que no solo enseño y después me olvido de lo que enseñé, sino previamente a enseñar esto lo he ido apuntando, Dios ha ido ministrando mi vida, e incluso después de haber enseñado, nuevamente vuelvo a escuchar lo que se dijo, ¿verdad? Porque yo creo que en realidad el protagonismo aquí no es el de ningún hombre, sino el de Dios hablando. Y personalmente, cuando yo escucho la palabra de Dios, en estos días me pasaba a mí que me quebrantaba de gran manera saber que somos recipientes, receptores de la gracia de Dios, que teníamos todas las razones para estar descalificados.
pero la única obra perfecta, la de Jesús, fue la que nos calificó. Y eso llenaba mi corazón de alegría y no podía dejar de decirle yo a Dios gracias. Porque sin haber hecho absolutamente nada, o por el contrario, haber hecho todo lo malo, tú hiciste todo lo bueno. Y gracias a todo eso bueno por lo que tú eres, hoy nosotros estamos y somos parte de esta vida espiritual. Amén. Así que hoy vamos a hablar sobre la vida de una nueva creación. ¿Quiénes creen que son una nueva criatura en Dios? Muy bien, vamos a ver cómo esta palabra, porque no es palabra mía, es palabra que está escrita, es palabra, es revelación de Dios plasmada en las Escrituras, nos liberta. Y creo yo que cuando nos liberta, bota una serie de conceptos e ideas equivocadas, ¿verdad? Y por el contrario, abre nuestros ojos a la vida espiritual. Para los que se pierden, la predicación de esta palabra es locura, dice la Escritura. Pero para los que creen, es poder. Hemos recibido el poder por la gracia de Dios para creer. Amén. Vamos a leer lo que dice la carta a los Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual él podía aferrarse. Versículo 7. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Yo creo que en realidad aquí hay algo glorioso y poderoso. Jesús, siendo la expresión misma de Dios, Él no se aferró a esos privilegios, dice la Escritura, sino por el contrario se despojó y decidió morir, siendo Dios, y murió como moriría cualquier criminal. Pero Él había decidido despojarse de sí mismo para darle valor a lo que Él mismo había creado, y era su propósito. El propósito de Dios incluía el rescatarnos a nosotros y establecernos en una nueva criatura, según la naturaleza de Dios. Pero aquí claramente en el versículo 5 dice que Jesús nos invita, el apóstol Pablo, a tener la misma actitud de Jesús. Y quisiera que entonces pudiéramos comprender lo que la palabra actitud significa. Y vamos a traducirla desde su original. La palabra actitud viene del griego proneo, que hace referencia al vientre o al diafragma, regiones alrededor del corazón, desde adentro, una perspectiva interior que se manifiesta en el comportamiento. Es decir, de alguna manera, el escritor, el apóstol Pablo, estaba invitando a la iglesia de los filipenses a que pudieran ser renovados desde su interior. Es decir, la actitud de Jesús no era solamente un acto, sino por el contrario, Él tenía la actitud alineada al acto que realizaba. Y se los voy a explicar de esta manera. Dice Filipenses 2:5 que la actitud de Jesús fue obedecer a Dios. Pero nosotros vemos a Jesús quejándose de haberse hecho hombre, parecer un esclavo y morir. La Escritura nos dice que no, sino por el contrario, dice el apóstol Pablo, tomemos la actitud, el comportamiento interior de Jesús. Y les explico, muchas veces realizamos actos correctos con actitudes incorrectas. Por ejemplo, te voy a ayudar con esto, pero apúrate pues, que te estoy ayudando. El acto es bueno, pero la actitud es la mala. Jesús en ningún momento realizó el acto de despojarse a sí mismo con una mala actitud. ¿Y saben a cómo se le llama eso como nuevas criaturas de Dios? Falta de integridad. Porque estás realizando algo bueno,
pero con la actitud con la que Jesús no la realizó. Y lo que realizó Jesús, por mucho, despojarse de su condición de Dios, entregarse, negarse, renunciar a los privilegios, parecer esclavo y morir, no solo fue un acto de obediencia, sino además lo hizo con la actitud correcta. Y nosotros, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, a nosotros Dios nos invita a que realicemos los actos alineados a la vida de la fe, pero también nos invita el apóstol Pablo a tener la actitud correcta, el comportamiento correcto. Y creo yo que es ahí donde entonces también esto va renovando nuestro corazón y nuestra perspectiva, porque como criaturas nuevas de Dios podemos realizar y estamos capacitados para realizar los actos correctos. Pero no solamente realizar los actos correctos, sino tener la actitud correcta. Entonces veíamos que la actitud es algo que viene desde el interior. Es como una fragancia del corazón. Por eso está hablando que la actitud proviene desde adentro, desde el diafragma, desde el corazón. Y es aquí donde entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, y lo veíamos la semana pasada, que Dios, para hacernos una nueva criatura, nos dio un nuevo corazón, con un espíritu nuevo, nos dio una mente espiritual nueva y nos hizo un hombre nuevo por medio de Jesucristo. Quiere decir que entonces nosotros, como dice la Escritura, podemos ser efectivos como la levadura, porque no solamente realizamos los actos, sino también lo realizamos con la actitud correcta. Y estamos capacitados en Dios como una nueva creación para realizarlos. Entonces la actitud, como hemos visto también, es parte del diseño de Dios. ¿Y por qué es parte del diseño de Dios? Porque la actitud está ligada también a la expresión de madurez en los hijos de Dios. El diseño de Dios contempla que todos los hijos alcancen madurez. Y a veces pensamos, hasta que esté bien viejo voy a madurar, ¿verdad? Pero tenemos ejemplos en la Escritura, como por ejemplo el rey más joven de Israel, Josías. Tenía 8 años, 7 u 8 años, y fue uno de los mejores gobiernos en la historia de Israel. Era un niño, pero que seguramente bajo la instrucción y la dirección de Dios tenía la madurez, inclusive mayor a la de gente más grande que había destruido Israel. Entonces esto nos habla que la madurez no es un estado físico como tal únicamente, sino desde el aspecto espiritual nos habla de una estatura interior. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo: tengan la actitud. Y para tener cada día la mejor actitud, de acuerdo a los actos como Jesús, que se despojó de sí mismo, necesitamos crecer y exponernos a la palabra de Dios. Necesitamos ser inversores con nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque es esta la forma en la que la gloriosa vida del Espíritu Santo y de Jesús es formada en nosotros. Y es entonces también en donde la actitud inevitablemente está ligada al carácter de las personas. ¿Y cuál es el deseo según el diseño trazado y la propuesta de Dios? Que todos podamos alcanzar madurez por medio del fruto del Espíritu Santo. Lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, si no mal recuerdo. El crecimiento de ese fruto espiritual, ¿cómo se ve visible en esta tierra? A través del carácter. ¿Y cuál es el carácter que según el diseño de Dios se espera? El de Jesús. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Jesús tuvo la actitud correcta porque él tenía la misma expresión del carácter del que él era poseedor. Pero no es solamente una invitación a que admiremos únicamente a Jesús, sino por el contrario, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes pueden tener esa misma actitud. ¿Por qué? Porque estamos según el diseño para alcanzar la madurez. Y si alcanzamos madurez, estamos en ese proceso, tendremos el carácter.
Y si tenemos el carácter, tendremos la actitud. Quiere decir entonces que no solamente haremos lo que está bien, sino lo haremos con la actitud correcta, ¿verdad? Ya a eso se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de la actitud de Jesús, del froneo de Jesús, del comportamiento interior de Jesús. También hace una semana yo les decía, a veces nosotros vemos difícil y esto imposible realizarlo. ¿Y cómo va a ser esto posible? Porque lo seguimos viendo desde un concepto religioso o desde nuestra antigua vida. Pero si lo leemos con el lente correcto, en donde tú eres una nueva criatura, esto es posible. Es más, es una experiencia disfrutable el saber de que en nosotros está formando el carácter de Jesús, y con el carácter de Jesús, la actitud de Jesús. Y que no solamente entonces haremos los actos correctos, sino con la actitud correcta, como lo hizo Jesús. Y por eso dice esa carta, y Jesús, siendo Dios, no se aferró a sus privilegios, y no lo hizo de mala manera, sino incluso si nosotros vemos, hay un momento en donde Jesús está en la cruz, y en este nuevo pacto y en esta realidad presente, de la que Jesús era evidentemente la expresión de Dios, ¿qué fue lo que dijo cuando estaba colgado? Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. La actitud de Jesús, el carácter de Jesús, el amor de Jesús, la paz de Jesús, el entendimiento de Jesús, la justicia de Jesús, el reino de Jesús. ¿Te das cuenta qué poderoso? Y es donde entonces incluso la Escritura nos enseña que en esta realidad presente, por medio de la formación del carácter de Jesús, incluso podremos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo dice eso, pastor? Usted está loco. Sí, en nuestra antigua vida es una misión imposible, pero en la realidad de Dios y en la medida en la que el carácter de Dios se forma, es una realidad posible. Porque no es a través de nuestras fuerzas, sino de que tú eres una nueva creación de Dios. Y como nueva creación de Dios, dice la Escritura, el reino es como la levadura, efectiva en lo que hace. Muchas veces queremos la gracia de Dios, la gloria de Dios, pero también amar a Dios involucra adquirir la actitud de Jesús. Por eso esta es una vida en donde somos desafiados y bota conceptos religiosos, pero que también por medio de la vida del Espíritu Santo nos toma de la mano y nos hace nuevas criaturas. Eres una nueva creación de Dios. Y en la medida en la que crezcas y te expongas y te desarrolles e inviertas tu vida, tu tiempo y tu tesoro, vas a darte cuenta cómo Jesús es formado en ti. Y entonces no harás solamente lo correcto, lo harás con la actitud correcta. ¿Amén? Muy bien. ¿Creen que me di a explicarlo? Sí. El Señor nos llamó para ser criaturas nuevas íntegras. En lo que Dios nos llamó a hacer como criaturas nuevas, hacerlo bien. Como Jesús. Muy bien, vamos a leer entonces lo que dice la carta a los Hebreos, que es una carta que se desconoce quién es el escritor, pero por la forma de escribir lo más seguro es que es el apóstol Pablo. Miren lo que dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y es qué? Deficiente. ¿Es qué? Y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces queremos algo íntegro, pero no de manera íntegra. Las intenciones son buenas, pero no las formas. Realizamos actos correctos con actitudes incorrectas. Queremos algo que no es malo,
pero para adquirirlo hacemos algo malo. Quiero ganar el examen, pero quiero sacar un chivo, ¿verdad? Quiero ganar más, pero trabajo menos. Quiero que más puedan conocer de la palabra de Dios, pero no le hablo a ninguno. ¿Sí me estoy explicando? Queremos algo íntegro, pero no de manera íntegra. Y nosotros en Jesús, como nuevas criaturas de Dios, estamos diseñados y por naturaleza constituidos para que seamos integrales, íntegros. Y miren lo que dice aquí entonces: la palabra de Dios está viva y es eficaz. La pregunta es entonces, si es eficaz, ¿por qué muchas veces la hemos minimizado? La hemos reducido. No es aparentemente suficiente, cuando la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para sanarnos. Es suficiente para edificarnos. Es suficiente para bendecirnos en una bendición espiritual en los lugares celestiales, dicen las cartas del apóstol Pablo. Y estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y por qué la palabra de Dios es viva y es eficaz? Porque la palabra no es algo, es alguien, es Jesucristo. Y entonces Jesús en todo lo que hace es efectivo. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que hoy enfrenta la iglesia? Es que la iglesia está vacunada contra Jesús. ¿Y saben quién tristemente vacunó contra Jesús? La misma iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Le hemos quitado el valor y la efectividad a la palabra, porque hemos sacado de la fórmula lo eficiente que es Jesucristo para sanar, para libertar, de tal manera que dice la Escritura que es más cortante que una espada de doble filo y que parte el alma, dice. ¿Saben qué es esto? Lo maravilloso y lo glorioso es que la palabra de Dios destruye completamente el hombre viejo, la vida vieja, la creación vieja. Y esa es la representación de lo que aquí está hablando. Esta palabra que es viva y eficaz es capaz de romper en pedazos la vida vieja y entrar a lo profundo del ser hasta llegar a los tuétanos. Y para quizá algunos de nosotros no es novedad, pero en los tuétanos está la genética, el ADN. Es decir, que cuando la palabra entra y te expones a la palabra, crucificado como un culto racional a Jesús, es inevitable que la palabra haga el efecto que la palabra contiene, porque es una palabra que está ¿qué? Viva y es ¿qué? Eficaz. Y quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame y tome su cruz, no para hacer el mismo sacrificio de Jesús, sino para sacrificar nuestra humanidad delante de Jesucristo, para que la obra de Jesús y de su Espíritu Santo pueda estar viva y pueda ser eficaz, de tal manera que parta el alma del hombre viejo y entonces pueda surgir una nueva creación viva y una creación ¿qué? Eficaz. Dios no puede hacer algo diferente a lo que Dios es. Por eso cuando hizo a la humanidad, la hizo según su ¿qué? Semejanza. Y hemos aprendido que cuando la palabra semejanza está escrita, está hablando no del aspecto físico, sino del interior, desde un aspecto espiritual, que habla de la forma interna que colocó en su creación. Dios colocó un diseño semejante en su interior, en el interior de la humanidad, que fue recuperado en Jesús, porque dice el Evangelio de Lucas que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Tú eres una perla perdida del propósito de Dios, recuperada en Jesucristo, para que Dios pueda establecer su diseño y su vida. Entonces, cuando nosotros nos presentamos como nuestro culto racional a Jesús, dice la Escritura que la palabra es viva y es eficaz, más cortante
que una espada de doble filo y va a entrar a lo profundo de tu ser, y por eso va a alterar inclusive tu genética espiritual, y es de ahí en donde se hace o surge o nace una nueva creación. Eres nueva criatura de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Vamos a ver lo que significa la palabra eficaz. Vamos a ver lo que la palabra eficaz viene del griego energes. Es un adjetivo. Y mira lo que significa: energizado, lleno de energía, en funcionamiento, activa y efectiva. La palabra de Dios está llena de energía. ¿Qué energía? La energía del Espíritu Santo. La fuerza. Podemos interpretar la energía como fuerza. La fuerza de Dios. Y esta fuerza de Dios está pasiva, está activa y es efectiva. Por eso el escritor de los Hebreos está diciendo que esta palabra es que viva y es que eficaz. Porque está llena de ¿qué? De energía de Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios es revelada a nuestro corazón, esta palabra va a producir la energía de la nueva vida del Espíritu Santo. Y esta nueva vida en el Espíritu Santo está activa y es efectiva. La palabra que de parte de Dios se ha sembrado en tu corazón y se ha revelado Jesucristo en tu corazón no es deficiente. Y como una nueva criatura, entonces te capacita para poder avanzar con entendimiento, con gratitud, con obediencia a la voz de Dios. Eres una nueva creación. Y donde está la nueva creación hay grandeza de Dios. No porque, ¿y por qué existe grandeza de Dios? No por nosotros, sino porque es la naturaleza de Dios. ¿O acaso esa nueva creación es el resultado de algo que hayamos hecho? Dice la Escritura en Efesios que nosotros nacimos en nuestros delitos y pecados, descalificados por el pecado de Adán, con esa herencia. Pero en Jesús, la posibilidad de una nueva herencia. Y esa nueva herencia involucra una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que recibe la palabra viva y eficaz en sus corazones. Y una palabra que es activa y efectiva en el funcionamiento y llena de energía, de la energía de la vida, de la fuerza de Dios. En ti, cuando entra la palabra de Dios y empieza a transformar, no entró solamente un mensaje con letras, entró la palabra viva de Dios. Y si entró la palabra viva de Dios, va a partir el alma al hombre viejo, para que ahora en esa nueva creación, la vida espiritual, en entendimiento, en diseño, en actitud, en madurez, empiece a formar una nueva alma, con una nueva conciencia, con una nueva inteligencia. Somos una nueva creación de Dios. Dile a la persona que tienes a la par: eres una nueva creación de Dios. Dios, por medio de su palabra, nos perfecciona, porque la vida de Dios es perfecta. La vida de Dios es perfecta en sí misma, pero ahora necesita un proceso de perfeccionamiento en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestros actos, en nuestras actitudes. La vida de Dios objetiva es perfecta. Ahora el efecto en el sujeto es la que empieza a ser evidente, que la palabra de Dios está activa en tu corazón. Y en nosotros, como nuevas criaturas, la palabra de Dios está activa y es efectiva. ¿Quiénes lo creen conmigo? No tenemos un Dios deficiente. La palabra pecado viene del griego amartía y traducido al español significa estado de fracaso. Dios nos sacó del estado de fracaso el estado de fracaso que no nos permitía llegar al objetivo y a la meta y al propósito. ¿Y cuál era, según Pablo, la meta, el objetivo, el propósito? Jesús, Cristo. Entonces viene la obra restauradora de Dios.
mata el fracaso en nuestras vidas, para que podamos alcanzar el propósito, la meta y el objetivo que es Jesucristo. Y si ese es parte del diseño de Dios, el objetivo, la meta y el propósito, ¿cómo la palabra de Dios va a ser deficiente? Si parte del diseño de lo que Dios tiene contemplado es que lleguemos a la meta y que se forme Jesús en nuestros corazones. Miren lo que pasó en Lucas 17, versículo 12. Este es el caso de los leprosos. Dice de la siguiente manera: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10. El número 10 en escritura habla de perfección, y ya vamos a entender un poco esto. Dice, al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos regresaron? 1 de 10. Versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el versículo 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A mí me llama la atención que solamente uno regresó, pero me sorprende más la última respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no fue: has sido sanado. La respuesta de Jesús fue: te has salvado. Quiere decir que hubieron 10 sanos, pero un salvo. Es decir, volvemos a ver la parábola del mercader. Este leproso encontró en Jesús la perla preciosa. Y básicamente la actitud entonces de este leproso fue dejar todo atrás y darle toda la gloria a Dios. La de los otros fue irse con su milagro. En otras palabras, lo que yo te trato de decir, y por eso la escritura en este caso habla de perfección, es que el único que fue salvo fue aquel en quien Dios se hizo perfecto. No por el milagro físico, sino por el milagro de Dios revelado a su corazón. 9 o 10 sanos, uno salvo. Y es aquí entonces donde deberíamos prestarle atención, de pronto, la actitud de alguien en quien Dios revelado toma. La actitud de aquel que entendió quién era Dios y se mostró a su corazón no fue la misma de los 9 que se fueron con su milagro. ¿Se recuerdan que vimos el caso de los 5,000 peces? Dice que Jesús, después de que le dio de comer a todos y sobrara comida, dice que Jesús se escondió. Y se escondió porque él sabía que solo lo buscaban, dice la escritura, porque querían más pan. Así dice la escritura, se saciaron, fueron saciados y comieron pan. Y por eso me buscan. Y Jesús de ellos se escondió. Porque el diseño de Dios, porque Dios es milagroso, es inevitable que produzca milagros. Se multipliquen los panes, se multipliquen los peces, sanen leprosos. Por eso tú, como un hijo de Dios, tú no corres detrás del milagro. Los milagros suceden. Las señales y los milagros, ¿qué dice? Le seguirán. O dice, los milagros y las señales, ustedes las seguirán. Le seguirán. Es un efecto de una nueva criatura. Pero ¿qué es verdaderamente lo que espera Jesús? Que no le busquen por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y aquí es donde yo les digo, muchas veces hemos estado vacunados contra Jesús. Porque es la misma iglesia quien busca a Jesús por lo que hace y no por quien Él es. Estos leprosos buscaron a Jesús por lo que Él era, por lo que Él hace. Y solo uno lo buscó por lo que Él es. Y esto nos da a nosotros un gran ejemplo.
Van a haber milagros que ocurran inclusive en gente que ni siquiera ha creído en Jesús. Pero los que han creído en Jesús van a buscar a Jesús, no solamente lo que Él hace. Y por eso la respuesta de Jesús no fue: qué bueno, ya estás sano. Básicamente le dijo: tú estás salvo. En ti mi Padre se ha revelado y por lo tanto se ha hecho perfecto. ¿O qué le dijo Jesús cuando estaba con sus discípulos? ¿Quiénes dicen que soy? Algunos un profeta, etc. ¿Y tú quién dices? Tú eres el Cristo. ¿Y Jesús qué le dijo? No digan nada. Porque el diseño lo que busca es que Dios, por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo, nos sea revelado. Pero ¿qué pasa cuando a alguien le es revelado? Busca a Jesús en gratitud y en obediencia. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de la obra salvadora de Dios en nuestras vidas? Cuando o sí o no haya ocurrido el milagro, nosotros seguimos buscando a Jesucristo. Porque lo que contempla el diseño es que nosotros seamos salvos. Y por eso es que parte de la actitud de Jesús en una nueva criatura es que inevitablemente, cuando Dios se revela en nuestras vidas, mostremos actitud y agradecimiento y obediencia. En nosotros Dios, como nuevas criaturas de Dios, está formando su carácter. Nosotros no buscamos a Dios solo por sus milagros, pero es inevitable que Dios, por su naturaleza, los vaya haciendo. Nosotros buscamos a Jesús porque en Jesús es, ¿o no? Como nuevas criaturas de Dios, creo que la invitación es a que comprendamos que tenemos una nueva sustancia, una nueva naturaleza. Di conmigo: tengo una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza tiene también una nueva vida operativa. Di conmigo: una nueva vida operativa. Nueva vida operativa. ¿Y tú sabes cuál es la vida operativa de cualquier ser humano? La inteligencia y la voluntad. Es decir, cuando Dios establece una nueva creación, ¿sabes qué es lo primero que va a empezar? Con lo que primero va a empezar a tratar y modificar es con la inteligencia del viejo hombre y con la voluntad del viejo hombre. Y es entonces donde esa misma vida espiritual va a ir crucificando la inteligencia de ese viejo hombre y va a ir crucificando la voluntad de ese viejo hombre. Por eso es que Jesús lo primero que le dijo a aquel joven rico que se aproximó a él, le dijo: vende todo. El joven rico le dijo: yo cumplo la ley, yo le doy a los pobres, yo hago de todo. Y Jesús le contestó, en otras palabras: yo a ti no te conozco. Básicamente le dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quería Jesús de ese joven? Su corazón. Pero ¿qué fue lo primero que Jesús crucificó de ese hombre? Su voluntad y su inteligencia. ¿Y ese hombre o ese joven quiso ser crucificado? No. ¿Qué pasó con ese joven? Dice que se fue triste. Algo que nosotros debemos saber como una nueva criatura de Dios es que Dios, además de hacernos una nueva creación en naturaleza, lo primero que va a crucificar de nuestras vidas es nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Y ya lo vamos a ir entendiendo. Vamos a ver lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19. Hay un momento en el que el apóstol Pablo dice esto: ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Claramente nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo que hay un viejo hombre, hay una vieja naturaleza que termina haciendo lo que quiere. Es decir, a nivel operativo, ¿qué es lo que Dios está haciendo con el apóstol Pablo? Haciendo que crucifique su carne. Y quizá muchas veces nosotros pensamos, si soy una nueva criatura, yo ya no tengo que fallar jamás en mi vida. Y tú te vas a dar cuenta que eres una nueva creación de Dios, porque ahora tú tienes una nueva conciencia. Y lo que antes probablemente podías hacer sin ninguna mala conciencia, ahora la misma conciencia de la nueva creación te hace saber cuando algo se está haciendo mal. Y eso es lo que está pasando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está cayendo sobre una realidad como una nueva criatura, en donde con esta nueva inteligencia tiene una nueva conciencia. Y en esta nueva conciencia él sabe que hay cosas que no se deben hacer. Y quizá muchas veces nosotros, como una nueva criatura, no nos perdonamos fallar, pero él claramente está diciendo que esta ley del pecado está en su cuerpo, pero que él tiene una nueva ley espiritual gracias al Señor Jesús, y que él se deleita en esa ley interior por esa nueva conciencia. En otras palabras, lo que yo te trato de decir es, la nueva creación no es que nunca se pueda volver a equivocar, o mejor dicho, lo voy a corregir. Si algo falla, o si en algo fallamos, en realidad no es la nueva criatura la que falla, es la vieja criatura. ¿Sí me estoy explicando? Porque la nueva creación es Dios en naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que Dios en esa nueva creación falle? Entonces el apóstol Pablo se está dando cuenta de que hay una vieja creación que tiende al fracaso. Pero también se está dando cuenta que hay una nueva creación que lo conduce a la victoria. Y por eso hay un proverbio 24:16 que prevé la siguiente situación y dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Como nosotros somos una nueva creación de Dios, la nueva creación de Dios está capacitada, ¿para qué? Para levantarse. ¿Cuál es la diferencia entre el justo, el que ha recibido la nueva naturaleza de Dios, y el impío que no ha recibido la nueva vida de Dios? Que el justo, por la naturaleza que tiene, se levanta, pero el impío que no tiene la naturaleza de Dios, ¿qué pasa con él? Fracasa. Lo que te trato yo de decir en este momento es que si en algún momento de tu vida hay algo que ocurre, tú tienes que darte cuenta que ese no es un error de la nueva creación de Dios. Es un fracaso de la vieja vida, pero como en crecimiento y en madurez la nueva creación está tomando su lugar y está madurando, ella está gobernando. Y si ella está gobernando, si tú caes, es inevitable que la nueva creación, hecha según la justicia de Dios, se levante. El objetivo de Dios no es que caigamos, pero como Dios es consciente que hay una vieja vida, si se cae, pero está en gobierno una nueva vida, tú te levantes. Por eso las nuevas criaturas de Dios no fracasan, porque en la nueva naturaleza de Dios no está contemplado ser un fracasado en el propósito. Y si tú tropiezas, no es la nueva creación, es la vieja vida. Pero hay una nueva creación que tiene la energía y la potencia de Jesucristo para levantarse. Mientras que aquel que no tiene la naturaleza de Dios cae y fracasa. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, no fuimos llamados a fracasar en este propósito espiritual, porque Dios ha crucificado ese estado de fracaso. Y por eso es entonces que como nueva criatura tú eres un triunfante y un victorioso. Uno dice en la Escritura que somos más que vencedores.
Más que vencedores, ¿en quién dice la Escritura? En Cristo Jesús. Entonces, como nueva naturaleza de Dios, tú tienes la actitud, el carácter, el agradecimiento, pero también la nueva vida de un justo. Que como dice el apóstol Pablo, veo que hay una ley en mi cuerpo, pero reconozco que también hay una nueva creación. Y por eso el apóstol Pablo no quedó fracasado. Dice que incluso llegó a la meta y llegó guardando la fe y con gozo. Y el apóstol Pablo no era ningún ángel, no era ningún querubín. ¿O sí? Querubín Pablo. No, era un hombre convertido a Cristo. Y como convertido a Cristo, nueva creación de Dios. Entonces Dios a ti como nueva criatura, si un día tú fallas, la gracia de Dios por la justicia en la nueva creación te levanta. Por eso la creación de Dios está altamente calificada para vencer y para llegar a la meta. Y a mayor medida de esta nueva creación, menor medida del hombre viejo. ¿Quiénes creen conmigo que como nuevas criaturas estamos calificados para llegar a la meta? Y te digo algo, como nuevas criaturas de Dios, aunque el inicio sea difícil, no está previsto que la carrera se termine mal. Al apóstol Pablo le tocó empezar ciego y un montón de cosas, pero terminó la carrera con gozo. Porque la nueva creación de Dios, en la medida en la que se perfeccione, te va salvando de ti. Y va estableciendo en tu corazón cada día más el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no es el de ningún fracasado. Es el de un ser altamente victorioso. Por eso es que la Escritura en Romanos 12:2 nos invita a la renovación. Dice, no te conformes. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la nueva criatura? No te conformes a este siglo, sino transfórmate. Pero le dice cómo, y le dice por medio de lo que renueva nuestro entender, para que entonces comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Acaso no es bueno, agradable y perfecto saber que como nueva criatura no fracasamos? ¿Acaso no es glorioso saber que como nueva criatura podemos ser agradecidos, entendidos, inteligentes, con conciencia? ¿Acaso no es glorioso saber, es perfecto y agradable saber que como nueva criatura de Dios, si caemos, la naturaleza de justicia de Dios nos levanta? Eso es poderoso. ¿Acaso no esa voluntad es agradable, es buena y es perfecta? ¿Te das cuenta que cuando lees la Escritura como nueva criatura, es poder de Dios? Es esperanza de vida eterna, esperanza de gloria. Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, que somos y seremos glorificados en Jesucristo. Ya la nueva naturaleza espiritual está gloriosa. Había ahí una ley de pecado, pero llegará el día en donde nuestro cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, también será glorificado. ¿No es eso una esperanza de gloria? ¿No es bueno acaso eso? ¿No acaso eso es agradable? ¿No acaso eso es perfecto? Renueva el espíritu de tu entender por medio del Espíritu Santo. No te veas entendiendo esto como una creación vieja, sino como alguien que ha recibido de parte de Dios una creación nueva espiritual. Y entonces vas a comprobar lo bueno, agradable y perfecto que es Dios. ¿Acaso una nueva criatura de Dios no puede ser agradecida con todo esto? ¿Y qué fue lo que pasó entonces con el leproso? ¿A qué regresó? A darle gracias, a estar con Jesús, a ponerse a sus pies, a ponerse a su servicio. Porque ya no solamente no tenía lepra, sino además ahora era una nueva criatura. Y como nueva creación de Dios, había agradecimiento en su vida. ¿O no? ¿Vamos a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Por supuesto que sí. ¿A través de la vieja vida? No. ¿A través de la nueva creación de Dios? Sí.
¿Puede la nueva creación de Dios ser agradecida? Qué rico de verdad saber que Dios nos libertó de la ley del pecado y nos hace andar por la ley del Espíritu. Y que ahora, doña Mari, usted en Cristo Jesús es una justa, que si cae como antigua vida, se levanta como nueva criatura, porque es una justa. No está llamada al fracaso. Y eso es algo que en lo que debemos ser renovados. No estamos llamados al fracaso dentro del propósito, sino al éxito del propósito de Dios en nuestras vidas. Y hay un momento en donde el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A la nueva criatura, ¿qué le dio Dios? Poder, amor y dominio. ¿Qué tienes tú como nueva criatura de Dios? Poder, amor y dominio. Ya no eres cobarde. Como una nueva criatura, tú ya no eres cobarde. La palabra cobarde, ya traducida al español, es una vida en desgracia. Dile cobardía, una vida en miseria, una vida en desgracia. Dios no nos llamó como nuevas criaturas en la vida espiritual a vivir en la miseria de esa vida, en la miseria de la vieja creación, a tener una vida en desgracia, sino por el contrario, dice, una vida en poder, amor y dominio. La palabra dominio viene del griego sofronismos, que significa autocontrol y autodisciplina. Es decir, sobre esa vida, esa nueva criatura tiene la capacidad de tener autocontrol, dominio. Y quisiera aquí brevemente, y con esto voy a ir cerrando, que existen dos tipos de dominio que tú como nueva criatura puedes ejercer. Existe el dominio despótico y el dominio de la razón del bien. ¿Y a qué me refiero con el dominio despótico? Que hay cosas que simple y sencillamente con las que no vas a poder negociar, pero como nueva criatura de Dios tienes la capacidad de decidir. Por ejemplo, si tú sabes que te gastas todo el dinero en un montón de cosas que no son provechosas, Dios te ha dado del dominio para tener una capacidad despótica sobre eso y entonces poder decir a tu esposa, a alguien de confianza, guárdamelo. Tienes el dominio. ¿Sí me explico? Como nueva creación de Dios, puedes ejercer un dominio despótico sobre aquellas cosas que pueden retrasar tu avance. Y el dominio de la razón del bien, cuando tu corazón entiende por qué algo no está bien hacerlo. A veces hacemos algo, pero seguimos pensando que ese algo que hicimos no debimos hacerlo. Y entonces terminamos cediendo a lo que decidimos bien, pero no queriendo. Y es ahí donde nosotros, por medio del dominio en Jesús, podemos crucificar esa idea y alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y entonces nuestra voluntad en la razón del bien va a entender por qué había que decidir eso. Y es donde como nuevas criaturas Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de ser humildes como Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús que iniciamos leyendo? La de humildad. La nueva creación de Dios tiene la capacidad de ser humilde, de ser una nueva creación. Ay, pero yo batallo, Hay que tomar por el dominio que Dios te ha dado decisiones radicales. Y como nueva creación de Dios vas a avanzar, porque Dios a ti no te llamó a un estado de fracaso. Somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas capacitadas para ser efectivas. Y por eso tenemos la capacidad de tomar decisiones correctas. Y con la actitud correcta. Porque el carácter de Jesús está siendo formado en nosotros. Amén. Vamos a avanzar y estamos avanzando. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. El Espíritu Santo ha sido derramado por medio de Jesús.
para que sea Él el que nos conduzca a toda verdad. Como nuevas criaturas de Dios, como nueva creación de Dios, Sandy, eres una mujer influyente en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿No es acaso eso glorioso? Quizás pudieras estar padeciendo una enfermedad, pero tú no eres ninguna enferma. Como nueva criatura, tú no eres ninguna enferma. Como una nueva criatura, tú eres una mujer sana, bendecida, poderosa, entendida, inteligente, plena, satisfecha. Porque eres una nueva criatura, ¿o no? ¿Te das cuenta cómo este evangelio es glorioso? Estamos capacitados para crucificar el hombre viejo. ¿Quieres ser mi discípulo? Dice Jesús, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y vamos a ver cómo la gloriosa vida de Dios manifiesta en nosotros. Amén.